Hoy terminaremos con todos los mitos sobre el apéndice. ¿Quieres saber más al respecto? Quédate con nosotros. El día de hoy nos acompaña el doctor Carlos Javier Silos, cirugía general, experto en laparoscopía. Hola, ¿qué tal amigos de Plano Informativo? El día de hoy nos acompaña el doctor Carlos Javier Silos. Él es cirujano general y experto en laparoscopía. Doctor, bienvenido. Gracias por estar aquí. Buenos días. Muy buen día. Bueno, hoy vamos a terminar con todos los mitos, con todas las leyendas y vamos a aclarar todas sus dudas respecto al apéndice. ¿Qué le parece, doctor? Muy bien, perfecto. Vamos a hablar del apéndice. Vamos a platicar. Vamos a empezar por conocer qué es. Bueno, el apéndice es un órgano chiquitito que tenemos aquí en la parte baja del abdomen del lado derecho, que está unido a la primer porción del intestino grueso, que se llama colon. Ahí está unido, siempre está ahí, no hay otra localización más que en este sitio. Entonces por eso la localización del dolor más frecuente es precisamente en el cuadrante inferior derecho del abdomen, porque ahí es donde está el apéndice. Okay. Es un órgano pequeñito, una tripita muy chiquitita que generalmente mide 10 centímetros, muy delgadita, como un dedo, más o menos. Y eso es el apéndice. Doctor, y uno de los mitos, ¿sí sirve para algo o no sirve? La verdad es que no tiene una función como tal importante. Se dice que en los niños tiene cierta secreción de celulitas o de pequeñas moléculas como de defensa que están rodeadas, que son las mismas que tiene todo el intestino, pero el apéndice es tan chiquito que en realidad quitársela, por ejemplo, a un niño, que también hay apendicitis en los niños, en realidad no tiene ninguna consecuencia, ninguna secuela, ni funciona para nada. Ya en el adulto, en realidad ya no sirve para nada. Y en el paciente de tercera edad, en el paciente viejito, pues realmente menos, ahí ya no tiene nada de función. Ok. Desafortunadamente, cuando hay alguna molestia en esta zona, la asociamos a otro tipo de cosas y cometemos el error de automedicarnos o de ir a todos lados menos con el médico especialista que verdaderamente nos puede ayudar y diagnosticar de manera correcta, seria y acertada que algo tenemos mal en esa partecita. ¿Qué pasa con esto? El problema es que es un dolor al principio, al inicio de la inflamación del apéndice, tiende a ser un dolor poco específico. O sea, no es así, sobre todo al principio, al inicio, no tiene síntomas claros, sino es un síntoma como de malestar. De hecho, está descrito que el dolor inicial del apéndice empieza en la boca del estómago, no tanto donde está el apéndice. Y entonces se puede confundir pues con que algo te cayó mal que comiste, con que tienes un poco de gastritis, porque empieza aquí. Conforme va avanzando, empieza a irradiarse y migra el dolor hacia donde está el apéndice. Pero en un inicio empieza entre la boca y el estómago, alrededor del ombligo, se empieza a hacer como un dolor abdominal difuso, como de colitis, como de gastroenteritis, como de gastritis, y hasta que progresa ya la inflamación, se empieza a localizar aquí. Entonces por eso es difícil diagnosticarla cuando está en fases iniciales, pues porque usualmente o el paciente se automedica en casa o el médico de primer contacto, bueno, pues lleva un manejo inicial de una colitis, de una gastroenteritis, hasta que ya da un poco de síntomas más específicos cuando ya está más avanzado. Doctor, ¿y qué pasa con el tema de la alimentación? Porque normalmente también, no sé si sea un mito, nos dicen que los irritantes y ciertos alimentos nos ocasionan ese tipo de dolor. ¿Sí es verdad? No, en realidad difícilmente tiene relación con la alimentación. Totalmente Se mito. llega a decir que es porque comió semillas, que porque comió cacahuates, y la verdad es que no. Incluso ya posterior a la cirugía, ya habiendo resecado el apéndice, difícilmente podemos ver algo que haya originado el que se tape el apéndice. Puede ser incluso alguna piedrita de mismo popó que hay en el intestino, que es lo que lo tapó, o generalmente su mismo moquito que secreta es lo que lo llega a tapar. Pero la verdad es que es más mito que realidad el hecho de que porque comió semilla, porque comió chile, porque alguna otra cosa. Ahora, antes la gente, ya la medicina ha avanzado muchísimo. Ahorita vamos a hablar de su especialidad en el tema de la laparoscopía, pero antes la gente le tenía mucho miedo porque se morían de eso. Sí, precisamente
por lo que hemos platicado, era una enfermedad, es una enfermedad, sigue siendo difícil de diagnosticar. Entonces, actualmente, aunque ya lleguemos de repente a operar ya un apéndice ya complicada, ya con absceso, ya con pus, ya reventada, realmente tenemos métodos de tratamiento muy efectivos, la cirugía ya es mucho más noble y tenemos antibióticos ya de una gama, de un espectro muchísimo más grande, en donde si tenemos que utilizar ya un antibiótico muy potente, ya lo tenemos. Okay. Antes sí era una enfermedad que llegaba a ser en muchos casos mortal, uno porque pues terminaba no diagnosticándose hasta que ya era una peritonitis muy compleja, y ya en ese caso pues la capacidad de utilizar un antibiótico potente pues tenía un límite. Entonces sí se llegaba a morir la gente por la peritonitis ocasionada por... Y a estas alturas, ¿cuáles son las consecuencias de no atendernos a tiempo? El que se complique, el que se reviente, el que se llene de pus, el que haya una peritonitis. Entonces es mucho más noble y más sencillo cuando tenemos una apendicitis apenas en fases iniciales o en fases ya un poquito más avanzadas, pero que no haya pus, que no haya peritonitis, a cuando ya está lleno de pus el abdomen, ya es una peritonitis severa, porque entonces pues obviamente es más complicada la recuperación. Doctor, parte de su especialidad es la laparoscopía. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre eso? Sí, claro. Actualmente, para resolver un problema de apendicitis, pues el método preferido pues es por vía laparoscópica. Eso nos ayuda a una menor invasión a la cavidad abdominal, entonces pues desde todos los puntos de vista, tanto dolor posoperatorio como desde el punto de vista estético, como todo, es mucho más noble. Ya no tenemos que hacer heridas grandes o heridas aquí en la parte inferior del abdomen grandes para resolver el problema, y lo hacemos por vía laparoscópica. Por vía laparoscópica son heridas pequeñitas, usualmente la más grande llega a ser de 10 milímetros y otras pequeñitas, otras dos pequeñitas de 5 milímetros que realmente son como rasguñitos, y a través de eso sacamos el apéndice. Ahí mismo, con la misma técnica laparoscópica, incluso si hay un poquito de pus o algo, por ahí mismo se puede limpiar muy bien la cavidad abdominal. Entonces la recuperación es mejor, el dolor posoperatorio es mucho menor, y pues eso nos lleva a una recuperación más rápida del paciente. Doctor, te agradecemos muchísimo haber estado por aquí, esperamos tenerte nuevamente. Platícanos cómo te podemos encontrar. Claro, yo estoy, mi teléfono de contacto del consultorio es el 4445 69 27 57. Para este tipo de casos de apendicitis realmente es difícil verlos en consulta, entonces mi teléfono de emergencias es el 4442 04 89 28. Y ahí estamos a sus órdenes. Ok, en su especialidad es en urgencias más común el apéndice. El apéndice. ¿Y qué sería en consulta? En consulta lo más común que llegamos a ver es el problema de la vesícula, de las piedritas en la vesícula. Okay. Entonces, generalmente este problema del apéndice lo vemos en urgencias. Y lo más común que llegamos a ver, que también resolvemos por vía laparoscópica, es el problema de las piedras en la vesícula. Doctor, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Así concluimos una cápsula más de Plano Médico. Te invitamos a visitar nuestra página web www.planoinformativo.com, a visitar nuestras diferentes redes sociales, y ahora ya nos puedes escuchar en Amazon Music y Spotify. Yo soy Ana Reina Ríos de la Peña. Hasta la próxima.